Me encanta ese video porque es una pequeña muestra de la manera como Dios está utilizando a nuestra iglesia para impactar vidas y nuestras comunidades alrededor de nosotros. Y por eso para mí ha sido como pastor un privilegio ser parte de esta iglesia durante estos 11 años y poder esperar y ver lo que Dios quiere continuar haciendo en nuestra iglesia. Y qué bueno que tú eres parte de lo que está sucediendo aquí en Sugar Creek. No es ninguna coincidencia que Dios te ha traído a este lugar. Pero tal como se viene a este lugar para recibir, también nosotros estamos llamados a dar. Y es a eso a lo cual quiero hablar el día de hoy. Ahora, de antemano, si tú eres una persona que nos está visitando por primera ocasión, si tú eres una persona que simplemente está aquí porque está checando en nuestra iglesia, déjame decirte de antemano que lo que yo voy a hablar el día de hoy no se aplica a ti. Así que esto no es para ti. Puedes de alguna manera sentarte en tu asiento y simplemente escuchar lo que nosotros como parte de Sugar Creek, como personas que hemos sido bendecidos por esta iglesia, estamos llamados a hacer. Y si de hecho tú no eres una persona que te consideras un seguidor de Jesús, no eres una persona que tiene esa relación con Cristo, quizás el día de hoy tú estás aquí nada más porque te invitaron o algo. Hoy va a ser la oportunidad para que tú escuches un poquito cuál es la motivación por el que nosotros tomamos la generosidad y el dar tan en serio. Pero para los que somos parte de Sugar Creek, para los que hemos sido bendecidos por esta iglesia de diferentes maneras, hoy yo quiero hablarte a ti y quiero explicarte un poquito acerca de cuál debe de ser nuestra actitud hacia nuestra iglesia y hacia Dios. Y la actitud que nosotros necesitamos tener es la actitud de la generosidad. La actitud de la generosidad. De hecho, esta predicación iba a ser parte originalmente de la serie anterior, de cuando hablamos acerca de alcanzando la prosperidad económica. Y esta era la última predicación de esta serie. Y cuando vino el huracán, obviamente se canceló. Y por un momento dije, bueno, Dios no quiere que hablemos de dinero, pero como no ha habido otro huracán esta semana, entonces creo que me equivoqué en cuanto a eso. No, no es cierto. Dios quiere que hablemos de este tema, porque es un tema muy importante y sobre todo la responsabilidad que tú y yo necesitamos tener para la iglesia, para Sugar Creek, para que nosotros juntos como iglesia podamos llevar a cabo el trabajo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de los que estamos aquí somos importantes para llevar a cabo el propósito de Sugar Creek. Y sin que nosotros seamos parte de ello, no podremos ser y ver lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y déjame decirle, de forma personal, yo creo que Dios quiere hacer cosas increíbles a través de nuestra iglesia. Yo creo que tú y yo somos parte de algo especial que Dios desea hacer en esta comunidad. Y por eso me encanta que tú y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra iglesia Sugar Creek. Ahora, quiero compartir contigo una historia en donde Jesús habla acerca de la actitud de la generosidad, donde Él habla acerca de la importancia de dar. Y de hecho, lo que me llama la atención acerca de esta historia es que muestra cómo Jesucristo se impresiona con ciertas cosas. Es raro encontrar a Jesús que se impresione por algo, pero en esta historia vamos a ver que Jesús se impresiona cuando nosotros tenemos un corazón generoso. Y yo no sé usted, pero si hay algo que yo deseo hacer, es agradar a Dios. Si hay algo que yo deseo en mi vida, es poder utilizar todo lo que Dios me ha dado para que su propósito y su misión se lleven a cabo en mi vida y lo que Él desea desde el momento en el cual Él me creó. Y cuando eso es así, eso es una vida que impresiona a Dios. Así que yo te invito a que tú busques en tu Biblia Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Y escuche qué es lo que sucede en esta historia que nos lo cuenta uno de los
uno de los discípulos de Jesús que no estuvo directamente con Jesús, pero luego al investigar esta historia se dio cuenta de lo increíble que es esta historia. Escuche lo que dice aquí. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y déjeme solo decir, la historia comienza con Jesús estando en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en este templo tan maravilloso que era el lugar céntrico donde los judíos pensaban que estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar se acostumbraba a tener estas cajas metálicas, cajas de cobre, donde estaban alrededor del templo. Y habían aproximadamente 13 cajas de cobre que estaban alrededor de todo lo que era el templo. Y un día Jesús decide sentarse y observar a las personas mientras ellos vienen y ellos dan su ofrenda, mostrando de esa manera su generosidad. Escuche lo que dice. Y echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Wow, increíble. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Qué increíble que Jesús se impresione con algo. Y esta es una de las pocas ocasiones donde Jesús se muestra maravillado por la vida de una persona. Y en este caso, lo que le maravilla acerca de esta persona es su generosidad. Es su generosidad. Y aquí hay un principio que nosotros necesitamos entender para nuestras vidas también, que sucedió en la vida de esta viuda y que fue un ejemplo para nosotros hace 2000 años que nosotros necesitamos imitar el día de hoy. Y el principio es esto: cuando Dios es tu prioridad, se reflejará con tu generosidad. Cuando Dios es tu prioridad, se reflejará con tu generosidad. Si nosotros realmente queremos medir qué tan importante, qué tanto valoramos a Dios, qué lugar tiene Él en nuestra vida, la manera como tú puedes utilizar un barómetro es viendo la generosidad que tú tienes en tu vida. En otras palabras, el hecho de poder desprenderte, el hecho de poder dar, sobre todo para que la causa de Dios pueda seguir, la causa de Jesucristo pueda seguir adelante. Y esta mujer viuda era un perfecto ejemplo de ello. Lo que sucedía en el tiempo de los judíos es que precisamente porque estas eran cajas de cobre donde las personas venían a depositar su ofrenda, donde ellos venían a depositar muchas veces un diezmo para poder sostener el templo y sostener lo que era el servicio y todo lo que se hacía en el templo. Cuando una persona daba más, entonces depositaba más monedas. Y de alguna manera la idea era que había esta fila de personas que venían a depositar su ofrenda, venían a depositar su dinero. Y cuando uno escuchaba esta cantidad de ruido, porque uno depositaba muchas monedas y las monedas más grandes siendo las que tenían más valor, entonces la gente se volteaba y decía: wow, ¿quién es esa persona que está dando eso? Inclusive algunos comentaristas piensan que en ese tiempo, cuando venía alguien y depositaba esta ofrenda enorme y sonaba tac, 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 la gente empezaba a aplaudir y decía: wow, esta persona qué generosa es, de que está dando tanto dinero. Porque la idea era que mientras más uno da, uno es más generoso. Hasta en ese tiempo las personas se impresionaban por aquellos que podían dar más dinero y se les daba un lugar especial y ellos eran alguien valorado, como sucede en el día de hoy. En nuestra sociedad nosotros valoramos a las personas que tienen más dinero.
Nosotros tendemos a valorar más a aquellos que han acumulado mayor riqueza. Y no importa cuál sea su trasfondo, no importa si ellos son un atleta, no importa si son una celebridad, no importa si ellos son un ejecutivo. Mientras más dinero tengan las personas, en nuestra mente nosotros automáticamente les subimos a un estatus mayor que los demás. Porque pensamos que ellos de alguna manera pueden aportar un mayor beneficio económico. Y por eso la gente se estaba impresionando por aquellos que daban más dinero. Pero interesantemente para Jesús, Jesús nos impresiona con eso. Sino que Él le llama la atención esta pequeña viuda que viene y deposita su ofrenda, 2 monedas de cobre. De hecho, en el tiempo de los judíos, esas 2 monedas de cobre era lo menos que uno podía dar. Se necesitaba, por ejemplo, de acumular aproximadamente 132 de esas moneditas de cobre para poder ser lo equivalente a un día de trabajo. O sea, prácticamente lo que esa viuda estaba dando era de risa, era ridículo, a comparación de lo que todos los demás estaban dando. Cuando ella tira sus monedas, a lo mejor ni se escuchó un ruido. Y mucho menos a comparación de otros que venían y echaban mucho dinero y podían sonar sus monedas y la gente podía impresionarse por ellos. Seguramente que nadie de ese público, nadie de esa audiencia se impresionaría por la ofrenda de esta viuda, excepto Jesús. Jesús estaba impresionado, no por aquellos que habían dado una gran cantidad de dinero, sino por esta pequeña viuda, porque ella había dado todo lo que ella tenía. Y ese es un principio que nosotros necesitamos entender. A Dios no le impresiona la cantidad que damos, sino el corazón con el que damos. A Dios no le impresiona la cantidad que damos, sino el corazón con el que damos. Porque cuando nosotros tenemos un corazón que es generoso, cuando nosotros tenemos un corazón que ama a Dios, la cantidad es lo de menos. Porque nosotros empezamos a entender el propósito de la vida y empezamos a entender cómo lo material queda en un segundo plano y lo más importante es cómo nosotros podemos agradar a Dios. Ahora, esto es aún más increíble, viendo que esta mujer viuda, la posición que ella tenía, porque quizás hoy en día cuando nosotros pensamos en viudas, cuando nosotros pensamos en mujeres que no tienen un esposo, que no tienen una esposa y que muy probablemente esta mujer ni siquiera tenía hijos que podían sostenerle económicamente, en nuestro tiempo la situación es bien diferente. Porque en nuestro tiempo nosotros tenemos todo tipo de ayudas gubernamentales para poder ayudar a las viudas. Precisamente para que ellas no queden desamparadas, precisamente para que ellas no tengan que caer en la pobreza y llegar al punto de tener que mendigar para poder vivir. Una de las cosas que nuestro gobierno hace es proveer de ayuda para las mujeres que son viudas para que ellas no queden desamparadas. Pero recuerde, esa no era la situación en el tiempo de los judíos. En ese tiempo el gobierno no pensaba en las viudas y decía, wow, ellas pueden quedar desamparadas, ellas tienen necesidad, vamos a recolectar algo para poder sostenerlas a ellas. No había esta mentalidad. La mentalidad no era dar a las viudas, sino que las viudas tenían que vérselas por sí mismas. Y por esa razón es tan impresionante la actitud de esta viuda, porque de toda la sociedad judía, no había una persona que fuera más desamparada que una viuda. La viuda tenía que vérselas por sí sola, no tenía manera de poder salir adelante, porque en esa sociedad siempre era el esposo el que proveía, y cuando una mujer era viuda, entonces prácticamente quedaba abandonada. Por esa razón, equivocadamente, los judíos muchas veces pensaban que cuando una mujer quedaba viuda, muchas veces podía ser por un castigo que venía de parte de Dios, pero de ninguna manera era así. La viuda quedaba en un estado
en el que no podía proveer para ella misma. Y aquí estaba esta viuda, aquí estaba esta mujer que traía 2 monedas nada más. 2 monedas que a comparación de lo que otros tenían era nada. Pero esta mujer, esto era todo con lo que ella contaba. Y su amor por Dios es tan grande que ella dice: quedarme con esto sería egoísta, prefiero darlo para la causa de Dios. Y yo confío de que Dios me va a proveer de una u otra manera. Y ella viene y da absolutamente todo lo que tiene. Por eso no es de extrañarse que Jesús quedara tan impresionado con esta mujer, porque hay algo acerca de un corazón generoso. Hay algo acerca de personas que anteponen su bienestar económico, anteponen la misión de Dios a su propio bienestar económico. Y esta mujer, en circunstancias donde ella ni siquiera sabía cómo iba a proveer para el día siguiente, ella ama tanto a Dios, es su prioridad tanto las cosas de Dios, que ella toma todo lo que tiene y se lo da para poder honrar a Dios. Y Dios desea que nosotros también podamos vivir eso en nuestra vida, que nosotros también podamos tener ese tipo de corazón, no tanto la cantidad sino el corazón. Es por esa razón que aquí en Sugar Creek una de las cosas que sucede es que ninguno de aquellos que trabajamos en la iglesia como personal, pero sobre todo los que somos pastores, sabemos lo que las personas dan. Nosotros no sabemos si tú das algo aquí o si no das. Si a lo mejor tú has estado aquí por mucho tiempo y resulta que tú nunca has dado nada, o has estado aquí y tú has dado de una manera increíble. Nosotros intencionalmente no sabemos acerca de esta información porque jamás nosotros queremos valorar a las personas por cuánto dan, porque al final lo que nos interesa a cada uno de nosotros es que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón generoso hacia Dios. Esa es la parte importante. Pero eso significa también que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, ya que no hay otras personas que están vigilando lo que nosotros damos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar y entender que los recursos que nosotros tenemos es precisamente para poder agradar a Dios. Y por esa razón, el siguiente principio que nosotros necesitamos entender, que nos ejemplifica a esta mujer, es esto: un corazón generoso da sacrificialmente. Un corazón generoso da sacrificialmente. Cuando uno cultiva ese corazón, cuando uno empieza a entender que Dios es el dueño de todas las cosas, cuando uno empieza a entender que todo viene de Él, cuando uno viene a entender que nada nosotros nos llevaremos de esta vida, entonces uno empieza a decir: Señor, yo quiero utilizar todos mis bienes para poder agradarte a ti y hacer tu voluntad, como lo que estaba haciendo esta mujer. Estaba pensando cuando estaba pensando en este mensaje, una de las cosas que me vino a la mente es lo que nosotros acabamos de vivir en el huracán Harvey. Y algunos de los que estamos en nuestra congregación quizás lo vivieron de primera mano. Gracias a Dios que en nuestra iglesia específicamente no fueron muchos, muy pocos los que perdieron su casa. Pero tú te imaginas de que de repente tú estás en tu casa y empieza a entrar agua. Me están contando una historia ayer precisamente de personas que les pasó eso, que en el momento en el cual tuvieron que abrir las represas, porque ya las represas estaban a punto de romperse, lo abrieron y de repente dice, en cuestión de una hora subió el agua 6 pies en algunas áreas de nuestra ciudad. Y te imaginas que tú de repente, todo lo que tú has acumulado, todo lo que tú has ahorrado, todo lo que tú has invertido, tu trabajo y todas las cosas,
todo lo que tú has comprado está en tu casa y de repente empiezas a ver esa agua que sube y que no hay tiempo para que tú puedas salvar esas cosas, y de hecho tú tienes que valorar qué es lo importante, porque solamente tienes unos minutos para agarrar lo que realmente es importante para que tú puedas llevarlo contigo y salvarlo. ¿Qué es lo que tú llevarías? ¿Qué es lo que tú agarrarías en esos momentos? Para la mayoría de personas era nada más su vida, porque todo lo demás se iba a perder. Y por eso uno puede ver las fotos de personas sobre kayaks y sobre colchones inflables y sobre otras cosas, pequeños barcos y otras cosas, nada más con la ropa que tenían, porque entendieron que en ese momento lo demás tenía que quedar en segundo plano. Lo más importante era salvar sus vidas. Eso me recuerda a lo que va a pasar cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Que todo lo que nosotros tenemos se va a quedar aquí. Y no hay nada que nosotros podemos llevarnos con nosotros. No hay nada que nosotros podemos tomar y estar delante de la presencia de Dios y digo, traigo mi mueble favorito, Señor, no sé, aquí está este mueble, o traigo mi perrito también, lo siento, pero traigo mi perrito aquí para que esté conmigo, o esta colección que yo siempre he tenido, o mi carro, Señor, no puedo vivir en el cielo sin mi carro, yo necesito tenerlo aquí. Imagínate, cuando nosotros estemos en ese momento delante de Dios, lo único que contará, lo único que importará será nuestra alma. Y lo que estaremos pensando en ese momento serán todas las oportunidades que tuvimos para utilizar nuestros recursos como lo hizo esta viuda. Y tú y yo tenemos esa oportunidad para poder hacerlo. De hecho, para tener un corazón generoso que pueda dar sacrificialmente. Hay un pensamiento, un párrafo que de hecho escribió una de las mujeres de nuestra congregación, y ella se lo mandó a Iván, y cuando Iván me lo compartió, Iván no lo escribió esta hermana. Cuando lo leí me encantó este pensamiento y quiero compartirlo con ustedes. Y ella está pensando en esto precisamente, un corazón generoso que pueda dar sacrificialmente. Y escuche cómo ella lo escribe como una oración, como una plática que ella está teniendo con Dios. Ella dice así: observa este dinero, Señor, es todo mío. Yo mismo lo he ganado. Es el fruto de mi duro esfuerzo, traducido en inmenso cansancio. De él, sin embargo, pienso darte parte, algo, al fin. Para obtenerlo, tú me has ayudado. Tú me diste el trabajo apetecido, la mente clara, el corazón confiado, el vigor que a mis brazos dio el impulso, la luz del sol para mi día largo. Tú me diste además el campo amplio, los pies para andar en él, la vista para observar lo hecho y valorarlo. Por eso pienso que darte un poco más es sabio. Un poco más. No, Señor, si todo es tuyo, vida, luz, salud, tiempo, trabajo, qué torpe soy. Quería darte algo y todo es tuyo. Tómalo, Señor, tenlo en tus propias manos y permite que este siervo tuyo tenga la dicha y el honor de seguir ofrendando. Qué increíble pensamiento de alguien de nuestra iglesia que entiende esto y que decide practicarlo de semana tras semana. Por eso no estamos hablando de solamente una persona que lo hizo hace 2000 años, sino que hablamos acerca de lo que inclusive personas han entendido y están poniendo en práctica en sus propias vidas. Ahora, esto es algo que cuando uno revisa la historia, uno puede darse cuenta acerca de cómo los cristianos, a través de la historia, los seguidores de Jesús, han valorado lo que es la generosidad. De hecho, históricamente, los seguidores de Jesús
han sido conocidos o caracterizados por su generosidad. A través del tiempo, si hay algo que ha caracterizado a los seguidores de Jesús, es precisamente su generosidad. Por ejemplo, Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, y normalmente los padres de la iglesia es esa generación que vino posteriormente a los discípulos de Jesús. Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos eran los discípulos, pero que después de que Jesús resucitó y fue glorificado, regresó al cielo, ellos se convirtieron en los apóstoles. Y luego los apóstoles tuvieron sus discípulos. Y esa generación de discípulos de los apóstoles, nosotros los conocemos hoy en día como los padres de la iglesia. Y ellos son no solamente esa generación, sino que también la generación que viene después de ellos. Y una de esas personas se llamaba Tertuliano. Y él era un cristiano que se encontraba en África del Norte. Y en uno de los libros de él escribe acerca de la actitud de los cristianos en la época en la cual él vive. Y él habla acerca de que era la costumbre de los seguidores de Jesús, de que un día a la semana ellos venían y traían de sus posesiones, de sus recursos, de sus entradas hacia la iglesia, para que la iglesia pudiera utilizar esos recursos para la misión de Dios. Entre ellos, ayudar a las personas que estaban en necesidad. Pero ya desde el principio de la iglesia, nosotros empezamos a ver que el dar, el ser generoso, era algo que caracterizaba a los primeros cristianos. Posteriormente, otro de los historiadores habla acerca de la diferencia entre las culturas paganas del tiempo de los primeros cristianos a comparación de cómo la iglesia actuaba. Porque uno de ellos habla inclusive acerca de que los romanos no tenían esta mentalidad de, por ejemplo, dar, de ser generosos, de tener caridad. Al contrario, hay dos cosas que caracterizaban el dar para los romanos y para las culturas paganas en el tiempo de los primeros cristianos. Y la primera era que cuando uno daba algo, siempre era con el propósito de recibir algo a cambio. Cuando uno daba algo, siempre era el propósito de recibir algo a cambio. Entonces, muchas veces había esta idea de dar en los templos paganos, había esta idea de dar en los rituales a los dioses, pero siempre la idea era: yo voy a dar porque quiero recibir algo a cambio. Quizás era en la mente de ellos la bendición de ese sacerdote o la bendición de ese Dios, y la idea era el poder usar algo para que yo pueda recibir lo que yo estoy tratando de agarrar. Pero en cambio, con los cristianos, la primera característica era que ellos daban generosamente, porque ellos daban sin esperar nada a cambio. Ellos empezaban a dar no porque ellos pensaban que iba a venir un beneficio personal, de que si ellos daban automáticamente ellos recibían algo a cambio, sino que ellos entendían que todas las cosas al final le pertenecía a Dios, y por lo tanto ellos daban porque ellos querían ser generosos con lo que Dios les había dado. La primera característica y la diferencia con ellos era que ellos daban precisamente porque no estaban esperando nada a cambio. La segunda característica de el dar era que en los cultos paganos, en los servicios paganos que se tenían, la gente llegaba como espectador. Y ellos veían a sus sacerdotes y sus rituales falsos que se llevaban a cabo, y todas las personas que llegaban eran simples espectadores de ver lo que sucedía. La idea era la tarea del sacerdote llevar a cabo el ritual, y nosotros simplemente llegamos a verlo y luego nosotros nos vamos. Espero que eso nunca sea así con ninguno de los que estamos aquí, porque en cambio el contraste con los cristianos era que ellos pensaban que la adoración y el tiempo de reunirse no era algo para llegar como un espectador, sino que era algo para ser un participante. La característica de los primeros cristianos es que ellos participaban de la adoración, y una gran parte de esa participación era el que ellos llegaban y daban de sus recursos para que la iglesia pudiera llevar a cabo su tarea.
Nosotros acabamos de ver un ejemplo acerca de eso durante el huracán Harvey. Porque leí este artículo que me dejó me dejó boquiabierto. Porque en este artículo se hablaba acerca de la comparación que se hacía entre lo que las iglesias y los grupos cristianos habían reunido y habían logrado reunir, si puedo decirlo otra vez, para poder ayudar a la gente que había sufrido por lo de Harvey, a comparación de lo que la organización gubernamental que es FEMA hace para ayudar a las personas. Y encontraron que de toda la ayuda que se dio a las personas en la ciudad de Houston y alrededores, para ayudar a las personas damnificadas y a las personas que habían tenido problemas en su casa y todo, del 100%, ¿sabe cuánto dieron las iglesias y los grupos cristianos? 80%. El 80% de la ayuda que se dio en la ciudad de Houston vinieron de iglesias y vinieron de grupos cristianos. Increíble. Muchas iglesias que participaron de eso. Y gracias a Dios que nuestra iglesia pudo ser parte de eso. A través de nosotros, muchos de ustedes que dieron, que donaron y que fueron a ayudar para poder limpiar casas y ayudar a las personas. Porque si hay algo que caracteriza a los cristianos durante la historia, es su generosidad. Y nosotros necesitamos serlo. Ahora, quizás tú estás ahí sentado y tú estás diciendo, no, esto es típica plática del pastor, de un pastor que está pidiendo que la gente pueda dar y ser más generoso. Pero ¿qué sucede con mis necesidades? ¿Qué sucede con lo que yo tengo que pagar? Cuando yo saco mis cuentas, odio esa palabra, pero lo voy a usar. Cuando yo veo mis biles, es un americanismo, no sé por qué usamos esa palabra, pero cuando yo veo mis cuentas, yo tengo muchas cosas que pagar y aparte tú me estás pidiendo que yo sea generoso en lo que doy y ser generoso aquí en la iglesia y en Sugar Creek. ¿Cómo voy a cubrir mis necesidades? Y lo que esta historia nos enseña también es un principio bien importante que nosotros no debemos de olvidar, y es esto: la generosidad es una invitación para que Dios se encargue de nuestras necesidades. La generosidad es una invitación para que Dios se encargue de nuestras necesidades. Porque te imaginas esta viuda desamparada, la persona más desamparada de su sociedad, depositando lo poco que ella tenía sin saber cómo la iba a hacer al siguiente día. Me atrevo a decir que hay un Dios en los cielos que, como Jesús dijo en una ocasión, ve todas nuestras necesidades y Él provee para nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón generoso, nosotros podemos esperar que Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Y de hecho, nosotros podemos comprobar de primera mano que Dios no solamente se ha encargado de nuestras necesidades, sino que ha ido aún más allá de ello, dando para lo que nosotros hemos necesitado. Yo soy un vivo ejemplo de ello. Porque en alguna ocasión yo les he hablado a ustedes acerca de que por mucho tiempo, antes de que yo llegara aquí a Sugar Creek, en una iglesia anterior en donde yo estaba pastoreando, nosotros estábamos en una situación económica donde estábamos prácticamente al día viviendo, y más porque nosotros veníamos de una situación donde de la noche a la mañana Hey se tuvo que dejar de trabajar. Yo era el único que estaba trabajando debido a que nuestra segunda hija había nacido con necesidades especiales y ahora era importante que ella se quede con las niñas, pero eso nos afectó de una forma tremenda económicamente. Y yo me acuerdo sobre todo que en esa época Dios empezó a poner en mi corazón la necesidad de dar, porque en la iglesia yo me justificaba, yo decía esto: bueno, yo soy el pastor, yo ya estoy siendo generoso con mi tiempo, así que económicamente yo no estoy obligado. Dios entiende que yo estoy apenas pudiendo ganar lo suficiente para que vivamos. Es más, se están acumulando cuentas, tarjetas de crédito y otras cosas, y Dios me entiende, así que yo creo que no estoy obligado a hacerlo, yo no tengo que hacerlo.
Y Dios puso un peso en mi corazón que yo tenía que empezar a poner la fe en Él, confiar en Él y poner el dar como lo primero en mi vida. Y cuando eso sucedió, Casey y yo platicamos acerca de esto y dijimos esto: lo primero que vamos a hacer cuando llegue mi cheque es que tú necesitas apartar el diezmo y tú necesitas darlo para la iglesia, porque nosotros queremos confiar en Dios. Nosotros queremos ser obedientes, nosotros queremos ser generosos y nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Eso fue en el 2001. Y aquí estoy 16 años después y he podido ver a un Dios que no solamente provee para necesidades, sino provee más allá de ello. Amén. Lo que yo estoy compartiendo contigo es exactamente lo mismo que yo estoy poniendo en práctica en mi vida. Por esa razón, inclusive hasta el día de hoy, lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos el cheque del trabajo es que nosotros apartamos el diezmo, apartamos la ofrenda, apartamos lo que vamos a dar a Dios, porque nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia y lo que Él quiere hacer a través de Sugar Creek. Por esa razón, yo te estoy pidiendo que tú pongas esto en práctica y tú mismo veas a un Dios que se va a encargar de tus necesidades si tú le permites, cultivando un corazón generoso en tu vida. Ahora, antes de compartir estos 3 pasos contigo de cómo puedes tú cultivar un corazón generoso, este mensaje no necesariamente es el que normalmente yo predicaría y que haría una invitación para que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. Pero mi esperanza es que quizás hayan personas aquí que al escuchar por qué nosotros los cristianos somos generosos, podamos entender que aunque hay iglesias que han abusado de pedir dinero y todo, ese no es el caso de nuestra iglesia. Nosotros damos porque creemos y queremos ser parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros no queremos manipular o queremos simplemente engañar a la gente para que dé dinero. No, eso es algo que todos nosotros queremos ser parte y lo podemos ver semana tras semana con todo lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Pero si tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús, lo que tú necesitas hacer primero es creer en Jesús como tu Salvador personal. Porque la razón por la que damos es porque Dios dio todo para nosotros primero a través de su Hijo Jesucristo. Y al final del servicio, allá hay un cuarto allá afuera que llamamos el Next Step Center. Y yo te voy a invitar que tú vayas allá. Va a haber personas que van a poder explicarte un poco más acerca de cómo aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pero quiero ahora ayudarte a entender 3 pasos que me ayudaron a mí para poder ir desarrollando ese corazón generoso, que yo todavía estoy en ese proceso, como muchos de nosotros estamos, pero estos 3 pasos son los que te van a ayudar para que tú lo puedas empezar a hacer. Lo primero que tú necesitas hacer para poder desarrollar un corazón generoso es esto: designa primeramente un porcentaje de lo que tú ganas para Dios. Designa primeramente un porcentaje de lo que tú ganas para Dios. Porque si tú lo haces después de lo que tú lo usas, tú dices, ok, tengo que hacer todo esto, déjame decirte, nunca lo vas a hacer. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos, primeramente yo quiero honrar a Dios con lo que yo estoy ganando, porque tal como compartía la hermana de nuestra iglesia que escribió esto, entender que al final todo es gracias a Dios y por eso nosotros lo hacemos. Y lo otro es, tú tienes que designar un porcentaje. Yo puedo recomendarte el diezmo, eso es lo que yo hice. El 10% fue la manera como yo comencé. Pero déjame decirte, el diezmo es simplemente un buen comienzo para hacerlo. De hecho, en la Biblia se habla mucho acerca del diezmo y es un lugar para uno poder comenzar. Pero tú tienes que designar ese porcentaje delante de Dios para que tú puedas honrarle a Él de esa manera. Y yo te invito a que tú lo hagas en esta semana, en esta quincena, que tú digas, ok, a partir de este momento yo quiero designar esto primeramente para honrar a Dios a través de lo que yo estoy
recibiendo. Lo segundo que tú necesitas hacer es desarrolla la generosidad dando regularmente. Desarrolla la generosidad dando regularmente. Porque una de las cosas es que si tú dices, wow, ok, yo voy a empezar a hacer esto y aquí está, yo voy a darlo, pero luego no lo vuelves a dar, entonces nunca vas a desarrollar ese corazón generoso. Lo que necesitamos hacer es realmente empezar a ponerlo en práctica de una forma regular, porque toda disciplina, todo hábito tiene que ser hecho de forma regular. Y por esa razón quizás tú has estado aquí y tú escuchas algo que conmueve tu corazón, a lo mejor nuestro proyecto de Venezuela o alguna de las otras cosas que nosotros hemos hecho durante este tiempo, y llegas aquí y tú sientes como que Dios toca tu corazón y tú dices, tú das, y eso está bien y eso es bueno, pero dar regularmente es la manera como desarrollamos nuestra generosidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos ser parte de ello. Y lo último es esto. El último paso es cultiva un corazón que dé sacrificialmente. Cultiva un corazón que dé sacrificialmente. La viuda demostró que no era solamente dar, sino dar al punto de decir, Señor, yo quiero dar esto para comprobar lo que tú haces y ser parte de lo que tú quieres hacer en mi propia vida. Ahora, una de las cosas que queremos hacer como iglesia es ayudar para que tú puedas desarrollar tu generosidad en tu vida. Y para eso quiero invitar a Iván que pase aquí adelante y él nos explique. De hecho, hay unas nuevas maneras en la cual la iglesia está empezando a crear estas maneras de poder desarrollar esa generosidad. Muy bien. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan esencial e importante para nuestras vidas. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por esta enseñanza con un aplauso? Y hay 4 maneras sencillas y simples en cómo podemos dar aquí en Sugar Creek. Y voy a invitar a que pongamos atención aquí a la gráfica que tenemos en la página. En primer lugar, puedes dar a través de un sobre que está en tus bancas. Estará en español muy pronto. Y también la segunda manera como puedes dar es a través de mandando un texto al 77977. La tercera manera como puedes dar es a través de la aplicación que la puedes bajar en tu teléfono, ya sea Android o la puedes bajar en iTunes. La cuarta manera es a través de la página web. Permítanme decirles en primer lugar cómo puedes hacerlo a través del sobre. El sobre que van a tener, de hecho van a ver en las bancas en un par de semanas, va a explicar las últimas 3 maneras como vas a dar: a través de texto, a través de la aplicación o a través de la página web. Y a través de este sobre puedes dar como lo has hecho anteriormente, por medio de tu cheque o por medio de efectivo. Lo que me encanta de este sobre es que muchas veces cuando nosotros venimos y dedicamos este tiempo de dar, lo hacemos al inicio del servicio. Entonces al final del servicio muchas personas se me acercan a mí diciendo, ¿cómo puedo dar? Ya la ofrenda se dio, y entonces se complica, se les olvida o lo que sea. Entonces lo que me encanta de este sobre es de que usted nomás puede llevar el sobre para su casa, deposita su ofrenda ahí, la sella, la pone en el sobre, la pone en el correo, y ese sobre va directamente a la oficina de finanzas de nuestra congregación. Ya está prepagado, no necesita buscar estampilla ni nada, no necesita escribirle nada más que su dirección al interior del sobre. Usted le podrá poner su dirección ahí, el monto que quiere dar y de la manera como usted gusta dar. Ahora bien, ¿cómo puedes hacerlo a través del texto? Esa es la manera más fácil y es la manera como yo doy exactamente. Mi esposa, por ejemplo, ella le gustaba dar así tradicionalmente con su cheque, y decía, no, si a mí me gusta escribir el cheque, me gusta firmarlo, me gusta decir ahí cómo lo voy a hacer. Entonces esta mañana, de hecho, le decía, hoy mira, voy a estar hablando acerca de esto, y mi manera favorita cómo hacerlo es a través del teléfono, a través de mandar un texto. Lo único que tengo que hacer es mandar, ahorita lo voy a hacer con ustedes para que vean qué tan fácil es. Tomaría básicamente
5 segundos aproximadamente si la mano izquierda me funcionara mejor para escribir textos. Escribo la palabra Sugar Creek. Sugar Creek. Escribo la palabra Sugar Creek permíteme, voy a hacerlo con la derecha mejor. La palabra Sugar Creek necesito escribirla junto. Lo envío, recibo inmediatamente un link o un enlace para poder dar mi contribución. Ahorita ya recibí el link, le hago clic a ese enlace y como ya mi información está puesta ahí, mi tarjeta de crédito o la cuenta del banco, y ya puedo dar, ya está preparado, solo hago next, give y ya está. Aquí está la flechita que ya di. Wow, y $2,000. Perdón, no hay que impresionarse con la cantidad. Perdón. Eso es lo que yo quiero dar. Eso es lo que yo quiero dar. Entre más damos, somos más bendecidos. Es lo que acabamos de aprender, ¿no? Entonces, 5 segundos porque ya está puesta la información ahí. Cuando usted lo haga por primera vez, lo único que tiene que hacer es poner su información. Le va a tomar un poquito más porque está poniendo su información por primera vez. Y la tercera manera como usted puede dar es a través de la aplicación de su teléfono. Si no quiere estar mandando ese texto, nomás va a la aplicación de Sugar Creek y ahí está la opción que dice dar. Y la cuarta manera como lo puede hacer es a través de la página web sugarcreek.net/donar, o puede ir de una vez a la página y ahí va a haber una opción en cómo hacerlo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si cubrí completamente todo. ¿Pasa? Súper, muchas gracias. Okay. De igual manera, en el mismo sobre hay una dirección, un correo electrónico en el cual usted puede enviar cualquier pregunta. Si no se tiene que acercar a mí, si no me ve por ahí, nomás escribe un correo por ahí y nosotros, el departamento de finanzas, le podrá contestar cualquier pregunta que tenga. Entonces, ¿qué mejor momento y el momento más apropiado es para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy acerca de dar sacrificialmente y de una manera con un corazón dadivoso y generoso?